cuéntame cómo fue tu despegue y reconocimiento nacional e internacional de Fernando Vivar. Bueno, realmente después de este periodo, o mejor, este periodo que aparentemente fue oscuro y nefasto, también fue un periodo para los que seguimos muy interesante porque lo aprovechamos para aprender, experimentar y leer y cuestionarnos mucho. Entonces, cambiar como los cánones con los que hacíamos teatro y abrirnos a muchas nuevas formas de hacerlo, ¿no? Quiere decir que cuando terminó, bueno, no terminó, pero se empezaron a abrir oportunidades, nos empezamos a reagrupar. Por ejemplo, en Cali sucedió que, ve, ¿vos qué estás haciendo? Pues tal cosa ahí difícil, ¿y por qué no nos asociamos? Nos reunimos 25 y organizamos una cooperativa que estudiamos cooperativismo. ¡Ay, qué emoción! Y hicimos una cooperativa que se llamó Coomediantes. Oh, yo creo que recuerdo de Sí, y esa cooperativa Comediantes. sí, y esa cooperativa definió una estrategia. Como ya no había repertorios y eso, cada uno de los directores de la cooperativa se comprometió con su grupo o armar otro grupo y estrenar una obra nueva. Y en el año 90, quizás 91, hicimos un festival de teatro de cámara que en el caso caleño fue como el momento de un renacer, porque con ese festival aparecieron 12 o 15 espectáculos nuevos en la ciudad. Y esos espectáculos pues eran una renovación. También cada uno de nosotros montó obras de otro enfoque. Por ejemplo, yo monté El cruce sobre el Niágara de Alonso Alegría, de un peruano que escribió la historia de Blondin, el equilibrista francés que atravesó el Niágara en una cuerda floja durante 14 veces. Pero en la última vez, un niño que lo había visto todas las pasadas le puso un reto. ¿Usted es capaz de atravesar el Niágara conmigo en los hombros? Y él tanto lo cansó y lo cansó y lo cansó que le dijo, bueno, camine. Pero él no pensaba lo que significaba eso. Y resulta que por primera vez Blondin, que había atravesado 13 veces el Niágara, que no debe ser cualquier cosa, porque el vacío allí, ¿no? Y la energía que había. Claro, sentir la responsabilidad de otra vida encima de él lo paralizó cuando estaba en el centro y entró en un estado de pánico que quedó paralizado. Y el niño fue el que logró poco a poco lograr que él terminara. Entonces, esto es una situación dramática maravillosa para el teatro. Entonces, la cogiste. Un dramaturgo peruano, Alonso Alegría, que vivía en Canadá, escribió esa obra y yo la monté en Cali. Eso fue muy exitosa. Mucho. ¿Sí? Muy exitosa. Y esto pues para decirte que empezamos a tratar otros temas, ¿no? Con otros enfoques. Pero también sucedió que en esa época lo que estábamos haciendo nosotros de reagruparnos en Cali está pasando en todo el país, y con la Constitución del 91 que dio la apertura, que ahí se lograron muy buenas cosas. Una, declarar que la cultura era el fundamento de la nación. Y dos, que por primera vez se reconoció la diversidad. En Estados Unidos la diversidad, ¿para qué? Es un logro. Total. Es decir, aquí hay un respeto por el otro, porque como hay de toda parte del mundo, no es extraño que uno pueda convivir con alguien. Es más, eso ha implicado que la educación sea más laica, porque no se puede imponer una sola manera de ver el mundo. Pero vos sabés que en Colombia era todo canónico, tuvimos hasta concordato.
Yo, mi primer matrimonio, que fue por lo civil, para poderme casar, tuve que hacer algo que se llama apostatar Claro. de la religión. ¿Sí? Y yo creo que lo que me llamó la atención para casarme era poder apostatar. Y entonces yo fui y me tocó pisar una bandera y firmar de que yo no pertenezco. Sí. ¿Sí? Increíble, No, ¿no? no es que dejé seguramente la parte mística, la creencia, pero sí esa imposición como de homogeneidad. Ok. Y eso en Colombia es lo que ha creado la violencia, porque es Uy, decir, sí. mucho fanatismo. Fanatismo. Entonces, de todas maneras, la Constitución del 91 dio esa apertura de, por ejemplo, en Cali. Cali era una ciudad de muchas habitantes negros. Ahora no se puede decir negro y no quiere decir afrocolombiano, pero ellos son orgullosos de su raza. Y se le puede decir Y negro. se le puede decir sin ningún problema. Negro. Pero gracias a la Constitución en Cali, Cali se creía blanca y se creía aristócrata y se creía de apellidos, pero resulta que el 60% de la población es afro y la Constitución permitió que ellos tuvieran derecho a hacer su propio festival, que es el Petronio, que ahora es un polo de atracción cultural y proliferó entonces la cultura culinaria del Pacífico, que ahora es una atracción. ¿Sabes que tenemos, te cuento que tenemos dentro de ARCB a un afro que pertenece a Petronio, el maestro Eibar Castillo? Ah, Él es de ese grupo de Petronio. sí, Sí, pues sí. qué maravilla, Sí. porque es una cultura muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, en el caso del teatro, eso nos dio como un agarre legal para organizarnos. Entonces, la Constitución fue en el 91, en el 92 hicimos un Congreso Nacional de Teatro que dio las pautas para reagruparnos. Hicimos unos festivales nacionales que empezaron por 1000 y pico de espectáculos desde los municipios del Amazonas hasta llegar a los 15 mejores en un festival nacional. Se pasaba por selecciones municipales, departamentales, regionales, hasta llegar al festival nacional. Yo tuve la fortuna de dirigir el festival nacional. Se hicieron solo 2 porque eran costosísimos. Todo el proceso, se traían jurados de fuera, pero esos 2 festivales reactivaron de nuevo el teatro en el país. Y se hicieron 2, uno en Medellín en el 94, uno en Cali en el 96. En los 2 dirigí 2 montajes que llegaron hasta la final. En Medellín, Momo de Michael Ende. Yo hice una versión de Momo que llegó al Iberoamericano, se transmitió por todo el país, y en relación con la pregunta de dónde vino el prestigio. Entonces esas obras empezaron a estar invitadas, Empezaron a volar. perdón, voy a quitarle y en el 96 hice ¿Quién no tiene su Minotauro? Pero en ambos casos con dramaturgia mía, eran versiones de las obras y también eran 29 chicos en escena. De allí han salido muchos actores que ahora pues están en la televisión. Uno vive en Nueva York, hay uno que vive en Dallas, que ayer hablé con él, en Chile y esto. Y bueno, empezamos a hacer giras. Entonces cada que yo hacía un montaje como que me invitaban a toda parte, y por eso llegó la invitación a México con el Nocturno. Y de todo ese proceso pues surgió una primera repercusión, es valorar el teatro profesional. Total. ¿Sí? Entonces hacer alianzas, aunque siempre todavía seguimos ganándonos los espacios, pero pues yo creo que a estas nuevas generaciones le está tocando por lo menos con un terreno más ganado Y más profesional. y más profesional.
También, entonces, en ese proceso, pues yo creo que la experiencia de haber estudiado pues una carrera como el derecho me permitió llegar como a unos ciertos niveles de liderazgo. Entonces yo fui representante de todo el teatro colombiano en el primer Consejo Nacional de Cultura, que fue el que diseñó, cuando se hizo el ministerio, el Plan Nacional de Cultura, que es el que da como las pautas estratégicas de las políticas culturales del país, el Sistema Nacional de Cultura, las becas, los estímulos, los recursos, la garantía de que haya una inversión en recursos, en becas y en estímulos, que eso también fue una manera de salir de lo que había antes, y era que te regalaban plata una vez y te la regalaban como si fuera plata de ellos, pero ahora son derechos. Derechos, ¿no? Eso es muy importante, Sí. los derechos que hay. Ahora ya son derechos constitucionales.
¿Cómo asumiste la nueva etapa de la independencia laboral? Pues viví dos momentos. Cuando me retiré de la decanatura de la facultad, también el grupo la compañía que dirigía, que era Teatro de la Ciudad, que era con egresados, también se disolvió porque cada uno cogió como, hay una actriz en Canadá y cada uno cogió como su camino. Con ese grupo de Teatro de la Ciudad había montado varios espectáculos. Uno de ellos fue la coproducción de Iberescena en Chile, que fue Ollenesca, que fue muy exitosa, de un autor mexicano, Jaime Chabó. Entonces, retirado de esa actividad laboral, desde luego no me iba a retirar de mi profesión porque creo que con ella voy a morir. Obvio. Porque pues además no sé hacer otra cosa, ni me gusta. Hago otras cosas como leer literatura, todo esto, pero y alimentar mi vida interior también, pero dijéramos como proceso creativo tenía que seguir. Entonces quedé con con un montaje dentro de la Facultad de Bellas Artes y empecé a hacer pequeños espectáculos por fuera en alianza con una sala de teatro que se llama Teatro La Concha. Allí monté con una actriz. En Bogotá, ¿eh? No, en Cali. En Cali hay Sí, Teatro La Concha. hay Teatro La Concha, sí, la dirige Jorge Sabaraín y un pintor que ya falleció, Carlos Alberto Zuluaga, que era un cultor, investigador de un personaje que fue Jovita en Cali, que marcó mucho. Uf, y yo había escrito es otro tema. y yo había escrito una miniserie para Telepacífico que no se produjo, pero de 4 capítulos, porque es un personaje que yo conocí porque iba al colegio, Jovita. Entonces llegó una actriz, Jovita Feijó. Feijó. Sí, una actriz, Gloria González, buscó a Carlos Alberto porque él pintaba Jovita y dijo, yo quiero montar Jovita, y Carlos Alberto le dijo, pues el que podría dirigirte y escribir a Fernando, y no juntó. Hice un espectáculo que se llama Jovita frente al espejo roto, que es, de ella se ha escrito mucho, se ha pintado mucho de toda su historia social, pero la pregunta que nos planteamos, porque fue un proceso muy hermoso, muy investigativo, que hicimos los tres. Yo les propuse la pregunta, pero los tres con tapabocas íbamos a hurgar en periódicos viejos y todo eso, que es, ¿y cómo viviría Jovita en su habitación cuando no estaba expuesta al mundo público? Increíble. ¿Sí? Y entonces lo que hice fue juntar en una noche, en una situación, muchos datos sueltos que yo tenía de ella para que hubiera un detonante. Y el detonante es una historia muy suelta que yo junté en una cosa, y es que una señora víctima de la violencia que se vistió de rojo hasta el último día para recordar a su marido, que se llamó Florecita, era una ferviente admiradora y amiga de Jovita, y pasó de verdad a Florecita. Un día unos chicos en un barrio que queda como en una lomita, le tiraron piedras para molestarla, ella se enojó y empezó a echar para atrás y se fue por un barranco. Y entonces ese me sirvió a mí de detonante. El detonante es, Jovita llega a su habitación el día que le avisan que a Florecita le ha pasado eso, la visita en el hospital, la ayuda a morir, la despide y llega a su habitación. Y entonces el personaje de Florecita le sirve a ella para en esa noche, sola en su habitación, reconstruir toda la relación con ella desde cuando se presentaba en la radio, cuando iba a los partidos, todo eso. Entonces, en 12 escenas hago una reconstrucción de una historia
en saltos emocionales a partir de este principio. La locura no es un estado de estupidez, sino que la locura es simplemente una oscilación emocional que nos lleva a los márgenes, ¿no? Y rompemos los códigos de normalidad. Y entonces esa obra todavía está en repertorio. Ahora en marzo vamos a hacer en La Concha una temporada. Hemos ido a muchos festivales, hemos estado invitados a Tegucigalpa, a Pasto, a varias partes, y esos montajes me permitían hacer cosas que no había hecho. Siempre había hecho montajes con mucha gente, pero hice ese y ensayo general con 2 actores que estaban montando una obra, y un día me dijeron, ay, queremos que nos vas a ver la obra. Uno de ellos había sido un actor con el que yo había hecho mi primer montaje, y me dijo, vení a ver esta obra. Y cuando terminó la presentación que hicieron para mí, me dijo, ¿cómo te pareció? Yo les dije, ¿quieren que les diga la verdad? Esto es pésimo. Ni se les vaya a ocurrir presentarlo porque da pena ajena. Y dijeron, entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo les dije, chicos, ¿ustedes qué querían hacer? No, nosotros lo que queríamos hacer era mostrar los problemas que tiene uno con el teatro y las dificultades para mostrar una obra. Pero eso no es lo que ustedes están mostrando allí. Ay, pues ayudarnos. Entonces yo les dije, hagamos una cosa. Con todo eso que ustedes me han contado, empecemos a explorar cosas. Entonces, usando pedacitos de la obra, hicimos la historia de 2 actores que quedan encerrados en un teatro y todo el mundo se va hasta el director y no pueden salir del escenario, y se llama Ensayo General. También con ese hemos andado mucho, es muy bonita, y con esos 2 espectáculos estuve un tiempo, hasta que sucedió que en Cali dieron una plata para reactivar el festival de teatro, pero la gente de teatro no se ponía como de acuerdo entre ellos y la secretaría y todo esto. Entonces, pues, la virtud de ser ya uno como viejito y tener alguna experiencia, entonces me llamaron a hacer como una mediación porque se iba acabando el tiempo, y yo terminé dirigiendo el Festival Internacional de Teatro de Cali del año 2016, que fue muy exitoso, se habló mucho de él, se llenaron todas las salas, y entonces pues dijéramos, tengo esa facilidad de mediación, y en ese periodo, esa dirección de ese festival hizo que María Clara, para llegar a la siguiente etapa que seguramente vamos a hablar, María Clara Naranjo, que por ahí volvió a saber de mí, y entonces me invitara a organizar la plataforma cultural de jóvenes talentos que ahora estoy dirigiendo. ¡Qué bien!
Thank you.